Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a referirnos al 25 de diciembre y el por qué se celebra la Navidad ese día, ya que he visto en redes sociales que muchos ateos nos atacan de esa manera. Muchos cristianos le creen a ellos que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Pero casi nadie le da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de protestantes americanos, que parecen interpretar con ello que conviene la Navidad de un festival pagano. Recordemos que los protestantes, luteranos principalmente, son personas que están atacando a la Iglesia Católica, con el objetivo de hacer creer que ellos fueron la primera iglesia, algo que nosotros los católicos sabemos que es mentira. Más bien fue al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del Sol Invicto, instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre del 274, fue casi en toda certeza un intento de crear la alternativa pagana de la fecha que ya gozaban de cierta importancia para los cristianos romanos. Así pues, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico. La idea de que esta fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo de la Iglesia del siglo IV, que había adoptado como una de muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico en un puro catolicismo. Don Jan Hardouin, un monje benedictino, intentó demostrar que la Iglesia Católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el Evangelio. En el calendario juliano, creado en el año 45 a.C., bajo Julio César, el solsticio del invierno caía el 25 de diciembre y por tanto, a Jablonski y a Hardouin les pareció evidente que esa fecha había de haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano. Pero en realidad, la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aurelio, y el culto al sol tampoco desempeñaba un papel importante en Roma antes de su llegada. Habían dos templos del sol en Roma. Uno de ellos, mantenido por el clan que nació y fue adoptado por Aurelio, celebraba su festival de consagración el 9 de agosto y el otro el 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II, en que los cultos solares orientales con el mitraísmo empezaron a ganar adepto en Roma. En cualquier caso, ninguno de estos cultos antiguos o nuevos tenían festivales relacionados. Lo que ocurrió realmente fue que Aurelio, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en 275, era hostil hacia el cristianismo, y está documentado que promocionó el establecimiento del Festival del Nacimiento del Sol Invicto como método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del Sol. Lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso ante las agitaciones internas y las rebeliones de las provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de tribus germanas por el norte y del imperio persa por el este. Al crear una nueva festividad, su intención era que el día 25, en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a acortarse la oscuridad, fuera el símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del Imperio Romano, que debía ser resultado de la perseverancia de la adoración de los dioses cuya tutela, según creían los romanos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y si podía solaparse con la celebración cristiana, aún mejor. Una consecuencia: es cierto que la primera prueba de una celebración cristiana en 25 de diciembre como fecha de la Natividad del Señor se encuentra en Roma, algunos años después de Aurelio, en el año 336 después de Cristo. Pero si hay pruebas del este de Egipto y del oeste latino donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos II y III. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se celebraría su fecha de muerte y resurrección. ¿Y cómo ocurrió todo esto?
Parece haber una contradicción en la fecha de la muerte del Señor entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Los sinópticos la sitúan en la Pascua de los judíos, después de la última cena de la noche anterior, mientras que Juan la escribiría en las vísperas de Pascua, en el momento en que los corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén, para el agape que tendría lugar en la salida del sol ese mismo día. La solución a esta cuestión implica contestar a la pregunta de si la Santísima Cena fue el agape de Pascua o la cena tuvo lugar un día antes, lo cual no estudiaremos aquí. Basta con decir que la primitiva iglesia siguió a Juan y no a los sinópticos, y por lo tanto creyó que la muerte de Cristo había tenido lugar el 14 de Nisan, de acuerdo con el calendario lunar judío. Por cierto, los estudiosos modernos se muestran de acuerdo con que la muerte de Cristo podía haber tenido lugar en el año 30 o en el año 33 después de Cristo, ya que estos son los únicos años en la época en que la vigilia pascual podía haber caído el viernes. La posibilidad son, por lo tanto, el 7 de abril del 30 o del 3 de abril del año 33. Sin embargo, dado que la iglesia primitiva fue forzosamente separada del judaísmo, entró en un mundo de calendarios distintos y se tuvo que instaurar sus propios momentos para celebrar la pasión del Señor, en parte también para independizarse de los cálculos rabínicos de la fecha de Pascua. Por otra parte, como el calendario judío era un calendario lunar que constaba de 12 meses, de 30 días cada uno, cada pocos años debía añadirse un mes 13º por un decreto del Sanedrín, para mantener el calendario sincronizado con los equinoccios y los solsticios, así como para evitar que las estimaciones que fueron desviando hacia meses inapropiados. Aparte de la dificultad que debieron tener los cristianos en investigar o quizás en ser bien informados sobre las fechas pascuales en un determinado año, el hecho de seguir un calendario lunar diseñado por ellos había dispuesto en su contra tantos a judíos como a paganos, y seguramente también les habrían sumido en inacavidades disputas entre sí mismos. El siglo II vio fuertes disputas sobre si la Pascua tenía que caer siempre en domingo o en cualquier día de la semana, 2 días después del 14 de la Artemisión o el Nisan. Pero haber seguido un calendario lunar no habría hecho más que agravar esos problemas. Estas divergencias eran interpretadas de distintas maneras entre los cristianos griegos de la parte oriental del imperio y los cristianos latinos por la parte occidental del mismo. Parece ser que los cristianos griegos quisieron encontrar una fecha equivalente a su 14 Nisan en su propio calendario solar, y, dado que en el Nisan era el mes en el que tenía lugar el equinoccio de primavera, eligieron el día 14 de Artemisión, el mes en el que el equinoccio de primavera caía invariablemente en su propio calendario. Alrededor del 300 después de Cristo, el calendario griego fue solapado por el romano, y como las fechas de principio y final de los meses de estos dos sistemas no coincidían, el 14 de Artemisión se convirtió en el 6 de abril. No obstante, parece que los cristianos latinos del siglo II en Roma y África del Norte querían establecer la fecha histórica en la que murió Jesús, en la época de Tertuliano. Había concluido que murió en viernes, 25 de marzo del 29. Como nota aparte, debo hacer constar en ello que es imposible. El 25 de marzo del 29 no cayó en viernes, y en víspera de Pascua judía, en el 29 después de Cristo no caía en viernes, ni en 25 de marzo, ni siquiera en el mes de marzo. Así pues, en el este tenemos el 6 de abril y en el oeste el 25 de marzo. Llegados a este punto debemos introducir una creencia que parece ser que se propagó en el judaísmo en el tiempo de Cristo, pero la cual, como no aparece en la Biblia, no ha tenido presente en los cristianos. Se trata de la edad integral de los grandes profetas judíos. La idea de que los profetas de Israel murieron en la misma fecha en la que era su nacimiento o concepción. Este conocimiento es un factor clave de la hora de entender por qué algunos de los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que el 25 de diciembre fue la fecha de nacimiento de Jesucristo.
Los primeros cristianos aplicaron esta idea a Jesús, con lo que el 25 de marzo y el 6 de abril no solo eran unas supuestas fechas de la muerte de Jesús, sino también la de su concepción. Existen algunas pruebas fugaces de que al menos algunos cristianos del siglo I y II consideraron que el 25 de marzo y el 6 de abril eran fechas del posible nacimiento de Cristo, pero rápidamente prevaleció la asignación del 25 de marzo como la fecha de la concepción. Y es en este día, conmemorado casi universalmente entre los cristianos, la fecha de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel llevó la buena nueva de un Salvador a la Virgen María. Si contamos 9 meses a partir del 25 de marzo, caería 25 de diciembre el nacimiento, y si es a partir del 6 de abril tendríamos el 6 de enero. El 25 de diciembre es la fiesta de la Navidad y el 6 de enero es la Epifanía. La Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental. Parece que en Constantinopla fue introducida en el año 379 o 380, de un sermón de San Juan Crisóstomo, en que su época fue renombrada asceta y predicador en su nativa Antioquía. Parece que de ahí la fiesta se celebró por primera vez en 25 de diciembre de 386. Desde esos centros se esparció por todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor de 432. Mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o un poco más después. Los armenios solo entre las iglesias cristianas antiguas nunca la adoptaron y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de reyes y el bautismo el 6 de enero. Por su parte, las iglesias occidentales fueron adoptando gradualmente la celebración de la Epifanía el 6 de enero, y Roma lo hizo hasta el 366 y 394. Pero en Occidente la festividad se presentaba normalmente como la conmemoración de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, y como tal era una fiesta importante pero no una de las más determinantes. Ello provocaba un fuerte contraste con la posición de la Iglesia Oriental, donde sigue siendo la segunda fiesta más importante de la Iglesia después de Pascua. En Oriente la Epifanía es mucho más importante que la Navidad. La razón es que la fiesta también celebra el bautismo de Cristo en el Jordán y el momento en que la voz del Padre y el descenso del Espíritu Santo manifestaron por primera vez a los mortales de la divinidad de Cristo encarnado y la Trinidad de las tres personas en un solo Dios. Así pues, parece que el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no está en absoluto en deuda con las influencias paganas de las prácticas de la Iglesia durante o después del siglo de Constantino. Es totalmente improbable que fuera la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pero surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos en averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. En cambio, la fiesta pagana que instituyó el emperador Aurelio en esa fecha, en el año 274, no solo fue un esfuerzo para utilizar el solsticio del invierno con el objetivo de hacer una declaración política, sino que, casi con toda certeza, fue también un intento de dar un sentido pagano a la fecha ya importante para los cristianos romanos, y a su vez los cristianos podrían más tarde volver a adoptar la fiesta del nacimiento del sol invicto, para referirse en memoria al nacimiento de Jesús, a la ascensión del sol de la salvación o del sol de la justicia. Este artículo lo tomamos de catholic.net. Y con eso terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con sus amigos y espero la próxima semana seguir con el tema del Apocalipsis. Nos vemos en el próximo video.